Una vez venció en las elecciones del 15 de junio de 1977, vamos a ver el segundo gobierno de Suárez, que va a formar parte del periodo constituyente, cuando se va a redactar y posteriormente aprobar la Constitución. Lo primero que hizo Suárez fue una nueva ley de amnistía, aprobada además por las nuevas Cortes que se habían constituido con los resultados de las elecciones, y, muy importante, fue la llegada de los pactos de la Moncloa. Desde el principio, tanto el rey como Suárez habían considerado que para poder conseguir sus objetivos de transformar el franquismo en una democracia, tenía que ser en base al consenso de la mayor parte posible de la sociedad española. Y de ahí nacen estos pactos de la Moncloa. El gobierno persigue y consigue el consenso de partidos, sindicatos y empresarios, con excepciones, pero un consenso más o menos amplio, para hacer frente primero a la crisis económica, una enorme crisis económica dada la errática gestión económica del franquismo, sobre todo a partir de la crisis del petróleo de 1973, y también para reformar las reformas políticas. Estos acuerdos de los pactos de la Moncloa, como digo, en un contexto de hiperinflación y de problemas hacendísticos, tuvieron tanto una parte económica como social, política, jurídica. De los acuerdos económicos pues, podemos ver el control de la inflación o la devaluación de la moneda, de la peseta. En cuanto a los acuerdos sociales, se acuerda extender la educación y la seguridad social, el sistema de seguridad social. En los políticos, extender también la libertad de expresión, reunión y asociación. Y en los jurídicos, modernizar el Código Penal, por ejemplo, despenalizando el adulterio y el amancebamiento, que son cosas prácticamente, pues iba a decir que suenan a decimonónicas, pero incluso anteriores al XIX, que suenan más al siglo XVI o XVII. En cuanto a, después de la firma de estos pactos de la Moncloa, que desde luego fueron tremendamente importantes para el desarrollo de esta transición y la llegada a la nueva Constitución, en cuanto a política territorial, que era uno de esos temas que veíamos antes al principio, más complicados, el 29 de septiembre de ese año 77 se restablece la Generalitat Catalana, y a las pocas semanas llega Tarradellas, el histórico dirigente catalán, que se encontraba en el exilio precisamente para convertirse en el primer presidente de la Generalitat. Va a llegar toda la clase política a un cierto consenso en torno a que la mejor manera de dar respuesta a las tensiones nacionalistas era la creación de las comunidades autónomas o autonomías. Bien, el principal elemento, la principal misión que se tenía en ese momento era redactar una constitución. Desde luego va a ser la parte más destacada del periodo. Se va a crear una comisión de asuntos constitucionales del Congreso, compuesta por 36 diputados de diferentes partidos, y estos partidos designaron a 7 miembros para la redacción del texto. Miembros que veremos después. Pero bueno, son conocidos como los llamados, los padres de la Constitución. Después lo veremos más en detalle. El espíritu de consenso, que estamos repitiendo continuamente, pues una palabra básica para entender la transición, se impuso a las ideologías y se logró un texto que fue debatido y aprobado en sesión conjunta de las Cortes, es decir, Senado y Congreso, el 31 de octubre de 1978. Posteriormente, el 6 de diciembre, este texto fue refrendado por el pueblo español cuando fue sometido a referéndum, donde participó el 67% del censo y se logró un sí del 88% de los participantes. A partir de ese momento se disolvieron las Cortes y se convocaron nuevas elecciones para marzo de 1979. En las elecciones gana el nuevo UCD, pero en este caso tiene que formar gobierno en minoría. En las elecciones, como digo, ganó UCD, pero por ejemplo en las elecciones municipales siguientes, en abril, poco después, precisamente los partidos de izquierda lograron vencer en la mayoría de los grandes ayuntamientos
decir, UCD no tenía, digamos, un apoyo suficiente como para considerar que tenía la estabilidad necesaria para llevar el gobierno. Por tanto, vamos a ver cómo esto va a pasar factura a lo largo de este periodo. Los principales problemas, además, que se tuvo que enfrentar, aparte de esta falta de una mayoría suficiente para afrontar con garantías las reformas que quería llevar a cabo Suárez, van a ser la crisis económica que continuaba, como hemos visto, fue el motivo de los pactos de la Moncloa, aumentaba el paro, había mayor conflictividad laboral, disminuían los salarios, el terrorismo sobre todo de ETA, aunque también había otros grupos terroristas. Fijaos que ETA asesina a 78 personas en 1978, 85 en 1979 y 100 personas en 1980. Son cifras, pero son cifras que resultan prácticamente increíbles en la actualidad. También tuvo que hacer frente a la actividad de grupos ultra, especialmente de ultraderecha, y la sospecha de que se estaban preparando movimientos para dar un golpe de Estado. También una feroz oposición por parte del PSOE y el PCE, una vez pasado el consenso de aprobar la Constitución, sobre todo desde las filas socialistas, que se veían con la posibilidad de llegar al gobierno, criticaron mucho la labor del gobierno de Suárez. Pero sobre todo, lo que fue algo realmente grave y que provocó al final la dimisión de Suárez, van a ser las divisiones internas dentro de su propio partido, que en realidad no era un partido, sino una coalición de pequeños partidos, algunos muy diferentes entre sí. Sí tuvo tiempo de llevar a cabo cierta actividad legislativa, cierta, no muy amplia, pero sí muy importante. Así fue la aprobación del Estatuto de los Trabajadores y la promulgación de los Estatutos de Autonomía de Cataluña y del País Vasco. El PSOE presentó una moción de censura en mayo de 1980 que logró salvar Suárez, pero va a ser precisamente, como hemos dicho antes, la oposición ejercida dentro de la propia UCD por antiguos colaboradores como Landelino Lavilla o Miguel Herrero de Miñón, los que van a forzar a Suárez y también, bueno, después con la perspectiva histórica, quizá cierta falta de confianza, o por lo menos eso percibía Suárez en el propio rey Juan Carlos, van a forzar su dimisión el 29 de enero de 1981. Va a ser sustituido por otro miembro de UCD, Leopoldo Calvo Sotelo, y precisamente durante la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo va a suceder pues el hecho que más en riesgo puso la transición, el golpe de Estado del 23 de febrero. Como digo, durante la sesión de investidura de Calvo Sotelo, un grupo de guardias civiles armados y liderados por el teniente coronel Antonio Tejero asaltó el Congreso y tomó a los diputados como rehenes. Famosas aquellas palabras de Tejero de todo el mundo al suelo, y los diputados, salvo contadas excepciones, escondidos debajo de sus escaños. En Valencia, por su parte, el capitán general Milán del Bosch decretó el estado de guerra y sacó los tanques a la calle. En principio el plan era que así hicieran el resto de las regiones militares, pero esto es algo que no ocurrió. Solo siguió el golpe Valencia, y esto provocó que el golpe fracasara. Tejero desde el principio avisaba a los diputados que estaba a la espera de la llegada de una autoridad militar que sería quien se pondría al frente del golpe y por tanto del gobierno, y sería quien decidiese lo que había que hacer. Las investigaciones posteriores apuntaban a una figura, el general Armada, pero es algo de lo que no se puede estar seguro. El caso es que el rey, don Juan Carlos, apareció de madrugada en televisión en defensa de la Constitución y como autoridad máxima militar ordenaba a los golpistas a deponer las armas. Así, al mediodía del día siguiente, 24 de febrero, los asaltantes se rindieron. Podemos considerar que la actuación del rey y el hecho
de que los principales generales obedeciesen en realidad pues, a la más alta autoridad militar de España, como era el rey, además del miedo a una guerra civil, hicieron que el golpe fracasara. 2 días después, precisamente, más de 3 millones de españoles se manifestaron contra el golpe de Estado y en defensa de la democracia. Aquí tenemos algunas fotos, tenemos a Tejero en el Congreso, y tenemos como Gutiérrez, Mellado y Suárez intentan enfrentarse a Tejero, los 3 principales personajes del golpe: Tejero, Milán del Bosch y Alfonso Armada, y algunos de los periódicos que salieron en esos momentos, ¿no? Día de la edición de la tarde de Diario 16, que espera el loco de Tejero, El País, edición de la madrugada, justo antes de salir el rey por la tele, el intento de golpe de Estado en vía de fracaso, y finalmente, golpe de Estado, El País está con la Constitución y fracasó el golpe. Bien, finalmente Calvo Sotelo fue investido presidente, pero su gobierno estuvo repleto de dificultades. Por supuesto, las principales, pues las disensiones y los enfrentamientos internos de la propia UCD, aparte de las presiones de la Iglesia por una de las leyes más polémicas para ello, la ley del divorcio, el escándalo también del envenenamiento masivo por aceite de colza adulterado que provocó daños y muertes y daños a un número muy grande de españoles, la tensión política del juicio del 23 de febrero y los atentados de ETA que no cejaron de suceder. La última decisión del gobierno de Calvo Sotelo, con el apoyo de la Alianza Popular, fue integrar a España en la OTAN, lo cual era importante, que tener en cuenta que estamos hablando de un periodo donde todavía estaba la Guerra Fría y era tomar parte en esta Guerra Fría por uno de los bloques, el bloque norteamericano. Se convocaron nuevas elecciones para el 28 de octubre de 1982. Adolfo Suárez se presentó a esas elecciones con un nuevo partido, el Centro Democrático y Social, el CDS, pero, claro, con la UCD rota, con el Partido Comunista también con problemas internos, sobre todo en Cataluña y en el País Vasco, con una Alianza Popular que se presentaba o era percibida como demasiado anclada al pasado y al franquismo, con un CDS recién fundado, pues el Partido Socialista, que poco antes, después del Congreso de Suresnes, había renunciado al marxismo y por tanto intentaba de alguna manera ocupar el centro político, logró una amplia mayoría que le dio a su líder, Felipe González, el gobierno de España, y se mantuvo en el gobierno durante 16 años, hasta que fue derrotado por el PP de Aznar en 1996. Aquí tenemos uno de los periódicos que anunciaban la victoria de Felipe González.